Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente bienvenidos al webinar Steel Framing 2025. Mi nombre es Alejandro Bondi, para todos desde el Perú. Hoy tenemos la presencia de Andrés Tilkin. Te dejo la sala para poder hacer la ponencia. Saludos, buena suerte. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a conversar un poco del steel. Sé que muchos de ustedes tienen mucha experiencia. Voy a intentar darle un enfoque diferente para no aburrirlos. Esto lo titulé Del ladrillo al acero inteligente y un viaje hacia la construcción del futuro. Entendiendo algo importante para mí, que la construcción del futuro en realidad la estamos haciendo hoy, con lo cual espero que para el final de esta charla entendamos por qué cuesta y por qué ya debiéramos estar haciéndolo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comenzar a conversar un poco del estilo. Si yo les pregunto a ustedes que cierren los ojos, que se imaginen la casa de sus sueños, y les doy unos segundos para hacerlo, probablemente se van a hacer una composición de lugar y va a ser interesante entender dos cosas de eso. Si los que escuchan están en América del Norte, probablemente se imaginaron una casa en madera, a dos aguas. Si estamos en América del Sur, probablemente un chalet de material construido con ladrillos. Y esto tiene razones, esto tiene su razón de ser y es bastante natural. Las olas migratorias que fueron hacia el norte, desde el norte de Europa, llegaron a América y tenían que guarecerse rápidamente en un terreno que les era hostil. Por lo tanto, lo que tenían más a mano, y además es lo que estaban acostumbrados a hacer, fue usar los bosques que los rodeaban, cortar madera y hacer sus refugios. De esa manera lo hicieron rápido, como estaban acostumbrados y con los materiales que tenían en el lugar. Si venimos a América del Sur y vemos la migración europea, lo que vamos a ver ahí es que los que llegaron sabían trabajar la construcción húmeda, pero además cuando llegaron se encontraron con otro escenario completamente distinto y nada hostil, sino que encontraron un territorio amigable para poder fabricar los materiales con los cuales estaban acostumbrados. Y esto lo que quiere decir es que uno sus hábitos y sus costumbres las lleva consigo si puede. Entonces, vamos a tratar de quedarnos con esa idea y entender que este costumbrismo se terminó volviendo ley y que cuando uno dice o piensa que en su lugar se construye de una determinada manera, a esa manera en la cual uno conoce que se construye, yo la voy a empezar a llamar de ahora en más construcción tradicional. Esa construcción tradicional ya vemos que en dos lugares del mundo diferentes es completamente distinta. Sin embargo, para cada uno, esa construcción es no solo la que está habituado, es la manera en la cual se hacen las cosas. Y así podemos empezar a entender cuánto se le suma a la manera de construir cuando uno piensa que esta es la manera correcta, esta es la manera, la mejor manera de hacer las cosas, es la más eficiente. Y la pregunta es, ¿eso es así realmente? ¿O es simplemente que estamos acostumbrados a que eso sea así? Yo tengo mi postura va más por lo último, ¿verdad? Y por eso esta pregunta, ¿no? ¿Estas son verdades objetivas o podemos demostrar de alguna manera que es simplemente hábito y costumbre? Lo que pasa es que ese hábito y costumbre es bastante fuerte. Entonces, la pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto cambiar cuando se trata de innovar en la construcción? ¿Y qué patrones completamente diferentes usamos cuando la innovación abarca otras áreas, otros rubros? Entonces, hagamos un ejemplo de imaginar cómo es en la industria automotriz y cómo es en la construcción. Vamos a dejar de lado el costo de un vehículo. Si pudiéramos elegir cualquier vehículo, el que cada uno quiera, claramente todos vamos a ir a elegir probablemente los más nuevos. Vamos a entender que esos vehículos nuevos tienen
toda una innovación tecnológica que nos permite andar a más velocidad con mucha seguridad, más confort. No, vamos a tener todos los lujos de esa tecnología que nos va a dar un montón de prestaciones a las cuales queremos. Pero cuando vamos a la construcción, todo lo nuevo, todo lo innovador, lo vemos con riesgo. Somos bastante desconfiados. No tenemos incorporado que lo nuevo es mejor que lo anterior. Todo lo contrario. Lo anterior siempre es mejor que lo que tenemos por descubrir o lo que es esa novedad. Así que vamos a dejar una pausa ahí con esa idea a la cual vamos a volver y vamos a hablar de algunos hitos referidos a lo que es, lo que fue, ¿no? Los cambios cercanos, porque la verdad que construimos igual desde hace cientos de años. Entonces, vamos a hacer una parada en 1850. 1850 aparece los perfiles laminados en acero. Esto que trae a la industria, esto trae, primero, podemos tomar eso como fecha de inicio de lo que hoy llamamos la industrialización de la construcción. El acero trajo más velocidad, trajo tecnificación, en cierto modo previsibilidad. Si nos vamos a fin del siglo XIX, para muchos tal vez es una novedad, pero ahí ya empiezan los primeros perfiles conformados en frío. Estos son perfiles no estructurales y son perfiles que hoy serían asimilables a por ahí los perfiles que usamos cuando usamos un drywall. Si avanzamos a 1930, ahí sí encontramos en Estados Unidos los primeros perfiles sí estructurales de acero liviano galvanizado, tal cual los conocemos hoy como PGC o PGU. Así que el steel frame nos acompaña desde hace bastante tiempo, en algunos casos más de lo que muchos imaginan. 1940, la década del 40 en realidad, no es 1940, porque esto ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Inglaterra, donde por la necesidad de construir rápidamente y recuperar viviendas, hay un plan del cual el steel frame forma parte protagónica de reconstrucción de viviendas seriales, y este es un primer antecedente que tenemos. 1957 lo puse porque es un año bastante peculiar, para mí me llama mucho la atención. Encontramos de la mano de Arthur Knudson en Estados Unidos que se fabrica la primer conformadora que se lleva al sitio, se lleva a la obra. Y esta conformadora se concibió para armar las chapas de techo con un sistema bastante innovador para la época y revolucionario en el sentido de que se cortaban las chapas, una chapa entera de la longitud necesaria, con lo cual se quitaban todos los empalmes. Y cuando yo encontré la fecha me resultó como una fecha muy prematura, me llamó mucho la atención. Knudson después, hoy en día es una fábrica de conformadoras en Estados Unidos muy renombrada, muy conocida, con decenas de miles de clientes a lo largo del mundo. Ya hacen otro tipo de perfiles también. Y hace unos años atrás fue adquirida por Scottsdale, con lo cual hoy Knudson forma parte del ecosistema de conformadoras de Scottsdale. En los 70s y los 80s, un dato muy importante, en Europa y en Estados Unidos principalmente, se empiezan a consolidar todas las normativas y todas las certificaciones que hacen al trabajo en acero y en particular al acero liviano galvanizado. Los 90s es una década donde empiezan todos los software de diseño y de ingeniería, muchos de los cuales todavía se siguen usando, y abre la puerta para que a partir de esos software y de tecnologías con el CNC se pueda producir lo que hoy llamamos steel frame inteligente. En particular, Scottsdale empieza su llegada al mercado en 1996. De los 2000 a la fecha de hoy, vamos a ver, por un lado, la consolidación de la automatización, la tecnología de CNC,
tecnologías BIM, construcciones off-site, construcciones modulares, y Scottsdale se empieza a perfilar como a la vanguardia y como líderes en el mercado de lo que es generar la tecnología necesaria para poder producir el steel frame inteligente. Pero si hablamos de Scottsdale antes, tenemos que hacer esta diferencia de esto que estoy mencionando, que es el steel frame tradicional, que es el steel frame inteligente. Si vamos a lo tradicional, muchos lo van a conocer. Estos son perfiles de tamaño estándar, PGC y PGU. Las tareas son manuales, tenemos que tomar mediciones, tenemos que realizar cortes, vamos a ir ensamblando, en la medida que vamos atornillando, esos tornillos atraviesan las dos láminas, quedando por sobre de las láminas. Tenemos potencial para producir errores y lo que sí tenemos también son desperdicios. Los tiempos de ejecución son bastante mayores que en el steel frame inteligente y a veces requieren de un poco más de mano de obra. Si nos metemos en el steel frame inteligente, hay que entender qué es la parte inteligente, por qué lo llamamos así. La parte inteligente la aporta un software de diseño y de ingeniería donde nosotros modelamos toda esa estructura, le hacemos la ingeniería y luego podemos comunicar ese modelo con una conformadora que empiece a fabricar pieza por pieza a la medida exacta sin ningún tipo de desperdicio, con todos los orificios que en este caso están avellanados para que remaches o tornillos queden a filo del acero y no sobresaliendo. Por supuesto que no tenemos errores porque la precisión es milimétrica y vamos a tener una reducción significativa en lo que es el montaje de esos paneles. Para que tengan una idea, una estructura completa de una casa de 160 metros cuadrados, panelizada, quiere decir que ya todos sus muros están armados, sus vigas de entrepisos, cerchas, escaleras, digamos, todo lo que compone la estructura ya está prearmado en fábrica, nos puede llevar 2 días de trabajo en la fábrica. Y eso montado en obra, que nos llega así prearmado, entre 4 personas se puede hacer en 4 o 5 días. Perdón. Entonces, una vez que tenemos esta diferencia, vamos a empezar a concentrarnos más en lo que es el steel frame inteligente. ¿Por qué? Porque entiendo que primero tenemos una diferencia muy grande y por eso la introducción a la charla entre lo que es la construcción tradicional y lo que es la construcción con steel. Las ventajas, calculo yo que todos ustedes ya las saben, entonces me quiero focalizar más en lo que es las diferencias entre la forma de trabajar entre un steel frame tradicional y lo que es la forma de trabajar con un steel frame inteligente. Porque me parece que lo que se viene fuertemente en este momento y probablemente mucho más en no mucho tiempo, en un futuro cercano, es la tecnificación en la construcción. Y para esto tenemos una ventaja que viene a raíz del inicio, que son las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas ya vienen con menos prejuicios con respecto a esa construcción, ese sistema constructivo, a lo que es tradicional, a lo que entendemos que es de calidad y que es bueno. Y esto nos permite a nosotros una ventana para mostrarles cuáles son las ventajas, porque también hay que entender que este siglo nos presenta a nivel construcción, a nivel sistemas constructivos, desafíos que no existían en el siglo pasado, mucho menos a finales del anterior. Y estos desafíos los podemos centrar en 3 puntos importantes. Uno es un déficit habitacional, otro es algunos factores que nos impone el cambio climático y otro
es un factor que tiene que ver con los recursos humanos. Yo no sé cuántos de ustedes están involucrados directamente en la construcción. Si lo están, seguramente coinciden conmigo, porque coinciden prácticamente todos mis colegas cuando conversamos, de qué manera hemos ido perdiendo los oficios y la calidad en la mano de obra de la construcción tradicional. Y acá es donde empieza una reformulación que nos vamos haciendo de esa construcción que está tan idealizada a la realidad que tenemos hoy. Hoy la verdad que tenemos dificultad para formar jóvenes que quieran trabajar en la construcción. La mayoría, si lo hace, es un trabajo temporario en busca de algo nuevo. Y esa escuela que teníamos, que era la obra era una escuela donde los capataces enseñaban a los oficiales especializados, que a su vez a los oficiales y así a los ayudantes o medio oficiales, y esa capacitación involucraba desde el manejo de personal, el estudio de la documentación que llega a obra, cómo trabajar, cómo trasladar esa documentación a la obra, más las tareas, y esto tareas hay que reivindicar algo importante, que es que la construcción tradicional es artesanal. Y eso artesanal requiere de destrezas. Yo no sé si ustedes alguna vez imaginaron que un obrero de la construcción es una persona que tiene destrezas, porque por lo general no se piensa de esa forma. Sin embargo, si alguna vez intentaron, y yo lo intenté, hacer un revoque bien hecho, se van a dar cuenta que no tiene nada de sencillo, que elaborar el material para hacer ese revoque no tiene nada de sencillo. La arena viene húmeda, o viene seca, o viene mojada, o le tengo que poner cal, o le tengo que poner más cemento, o cada cosa es una receta de cocina que realmente requiere pericia, y esa pericia la daba ¿qué? Todo este tiempo de práctica y todo este entrenamiento. Todo este tiempo no lo tenemos más, y el entrenamiento ya no tenemos muchos que lo puedan enseñar a otros. Y esto está afectando severamente lo que es la calidad de la mano de obra. Ahora imaginen la cantidad de tareas que tenemos involucradas en levantar un muro de una construcción tradicional, desde obviamente su replanteo, pero ya empezamos con encofrados, armados de hierros, armamos columnas, armamos vigas, todo esto se ata, se encofra, se llena, se elabora el hormigón, empezamos a levantar los ladrillos, revocamos todo. Todas esas tareas que cuando uno empieza a pensar en lo que es levantar todos esos muros en una construcción, claramente estamos hablando de muchas semanas, se reemplaza por la llegada de estructuras, y acá es por lo que quiero hacer el énfasis en el steel frame inteligente. Las estructuras llegan armadas a la obra, se replantean, se fijan a las fundaciones, perdón, colocamos la aislación, emplacamos y ese muro está terminado. ¿Cuántas tareas reemplazamos? ¿Cuántas tareas minimizamos? ¿Y cuánto menos complejas son estas tareas que las otras? A la vez que estamos independizados del clima, a la vez de que aprender estas tareas es muchísimo más sencillo, prácticamente usamos 2 herramientas y es mucho más fácil formar gente a mucha más velocidad para hacer estas tareas que para hacer todo lo que significa levantar ese muro como lo escribía en la construcción tradicional. Con lo cual, este factor, para mí, cuando yo empecé a hablar de esto, lo ponía como en tercer lugar, y hoy se habrán dado cuenta que lo pongo en primero. Me parece uno de los factores más condicionantes para hacia el futuro de la construcción. Vamos al déficit habitacional. Difícilmente vamos a poder construir la cantidad de viviendas que haya que construir en el momento que eso se determine hacer con esta realidad que acabamos de hablar. Con lo cual los sistemas industrializados van a venir a dar respuesta a justamente, como veíamos después de la guerra, que fue necesario construir todas estas viviendas, lo vamos a hacer con sistemas industrializados que están preparados para eso.
donde hay previsibilidad, donde hay trazabilidad, donde estamos independizados del clima, donde tenemos superposición de tareas. Mientras se está haciendo un movimiento de suelo, yo ya estoy construyendo toda la estructura. Imaginen la cantidad de tiempo de no solo el tiempo que demora en la descripción que les hice cada tarea, sino ahora pasar de la secuencialidad ineludible e inevitable a trabajar en paralelo. Y además, por supuesto, minimizando tantas tareas y simplificándolas tanto que hacerlas en sí ya es un ahorro enorme de tiempo y de recursos. Cuando vamos al tercer punto, bueno, ese tercer punto nos impone algunas cuestiones. Por ejemplo, temas energéticos, costos de energía, subsidios que muchas veces aparecen cuando uno hace viviendas que son de alguna forma amigables con el medio ambiente, y para eso sí o sí ya solamente podemos caer en tecnologías donde podemos elegir una aislación térmica, por ejemplo, siendo que el factor más grande de consumo de energía es la climatización, y podemos llegar a ahorrarnos el 60% de la climatización. Esto no sé si ustedes lo escucharon antes o lo saben, pero el 38% de la energía que se usa y que está relacionada a las emisiones de dióxido de carbono están vinculadas directamente a la construcción, desde la fabricación de los materiales, la construcción en sí misma y el uso posterior de los edificios. Con lo cual, claramente no es eficiente la manera en la cual venimos haciendo las cosas. Cuando esto tocó la industria automotriz, vimos todas las transformaciones que hoy conocemos, la aparición de los vehículos eléctricos, hoy los híbridos, próximamente tal vez los de hidrógeno, y cuando esto toca la construcción y vemos que los movimientos son muy lentos, ¿no? Es como tratar de torcer el rumbo de un transatlántico. Es realmente llamativo, pero bueno, yo creo que es de esperar que en la construcción ocurran las mismas cosas que vimos que ocurrieron en la industria automotriz, a partir de incentivos que faciliten la implementación y el desarrollo de estas tecnologías. Ahora sí, entonces, quisiera mostrarles un video de cómo es el proceso productivo de una obra, el desarrollo de una obra, de una estructura con steel frame inteligente. Lo primero que ocurre es que recibimos la documentación, tal cual la recibe cualquiera del proyectista, la colocamos dentro de nuestro software, terminamos de diseñar la estructura y hacer la ingeniería, y cuando está lista, mandamos esa documentación a un software que está en comunicación con la conformadora. Ahí elegimos qué paneles vamos a fabricar y, como ven, se fabrica pieza por pieza con todos sus dobleces, perforaciones para conexiones, para servicios, y al pie de la máquina se ensambla pieza por pieza porque ya tiene su lugar, y así vamos teniendo todo lo necesario. Otra cosa importante, ese container que veían recién nos permite trasladar la conformadora a la obra y fabricar en obra, cosa que hicimos en una obra muy grande donde hubiéramos tenido que emplear muchos fletes, y bueno, ahí era mucho más lógico trasladar las bobinas y la máquina y no hacer tanto flete de paneles, ¿verdad? Así que esa es otra posibilidad que se tiene. Como ven, podemos hacer escaleras. Todo lo que está involucrado en un diseño se puede resolver y se puede hacer. Y después no hay que ponerse colorado cuando es necesario mezclar sistemas, porque muchas veces, claro, que la arquitectura demanda tanto a la ingeniería que no podemos resolver todo con acero liviano. El acero liviano, por supuesto que tiene una ventaja extraordinaria, que es justamente lo liviano que es, pero por el otro lado
la misma ventaja es su restricción. Entonces, cuando nos colocan luces de 8 metros, no vamos a poder resolverlas con vigas de acero liviano, salvo que apelemos a otras geometrías de perfil que no son el perfil C, pero sí que puede ser, por ejemplo, un perfil galera, que tiene una resistencia estructural mucho mayor. Y ahí sí podríamos resolverlo. Pero bueno, es importante también entender que el pragmatismo es casi como lo más razonable, ¿no?, con estos sistemas. Y les voy a mostrar un videíto más, que es una selección de varias obras que hemos hecho también para ejemplificar distintos tipos de soluciones que se pueden hacer, ¿no? Tenemos obras de 3 plantas, ese es el límite que tenemos de altura en mi localidad, así que yo no puedo construir más de 3 plantas, pero si se preguntan hasta dónde se puede ir, la respuesta que les puedo dar es, hace un mes y medio se hizo en la Universidad de San Diego una prueba de una torre de 10 pisos hecha con steel, se la sometió a una prueba de, creo que 16 sismos que emularon hasta sismos conocidos que ocurrieron, todos por encima de 8 grados, y por supuesto que resistió. Y esto es porque el Código de Estados Unidos permite construir hasta 6 pisos, y ellos están empujando para estirarlo, porque entienden que quedó chico. Así que, bueno, claramente en ese desarrollo van a encontrar calibres importantes de acero, van a encontrar tamaños de alma de perfiles también grandes, pero bueno, es acero liviano galvanizado, no importa cuánto es su sección, porque de última, cuando uno tiene que sostener y un edificio, las vigas no son y las columnas no son de 20 por 20 y el hierro del 8, ¿no? Entonces nadie se pregunta por qué hay que poner una tremenda viga de 60 centímetros con un H30. Y bueno, es porque hace falta músculo. Entonces, cuando hay músculo, nosotros apelamos a mayores calibres en el acero, y cuando no da más, vamos a nuestro hermano mayor y ponemos acero de alma llena y no pasa nada, son sistemas compatibles y seguimos fomentando, digamos, la construcción industrializada, que es lo que mejor resultado nos da. Ahí pueden ver que hay combinación con hormigón. Bueno, cuando es necesario se aplican las técnicas que se aplican y después el acero complementa y ayuda. Si nos metemos un poco con Scottsdale, ¿cuál es el ecosistema que tiene Scottsdale? Primero, toda la solución de conformadoras con distintas geometrías, como les decía. Tenemos perfiles C, no fabricamos PGC y PGU, porque eso también es parte de lo inteligente del sistema. Como la conformadora sabe, el software sabe dónde se intersectan dos perfiles, entonces lo que hace es el perfil que va a recibir al otro, en nuestro caso, deja de plegar el labio, y el perfil que va a ingresar ahí tiene una marca en el alma que le da un achicamiento de una fracción de milímetro, y entonces esas dos condiciones hacen que uno pueda entrar en el otro, porque si no, dos perfiles C idénticamente iguales no podría ser. Hay geometrías de perfil galera, que son para estructuras, techos, básicamente cerchas. No puedo hacer un muro con eso, pero sí puedo salvar luces grandes. Tenemos el software, que es un software de diseño propio, que está en permanente evolución. El servicio y el soporte técnico. Los materiales que se necesitan, que sí pueden ser provistos también por Scottsdale. Y en algunos casos, en algunos países, el financiamiento. ¿Qué pasa con Scottsdale y Cicla? Cicla es nuestra marca registrada, Sistema Integral de Construcción Liviano Argentino. Es algo que nació cuando nosotros empezamos a trabajar el steel frame hace prácticamente 10 años. Y lo que ocurrió fue que con la combinación de las dos cosas, armamos una red
que es algo bastante único, es algo que yo no vi que exista, que es una red de todas las fábricas que compartimos la misma tecnología del Scott Cell, que hoy estamos diseminados por Latinoamérica y que compartimos, básicamente, todos fueron formados por nosotros, pero a su vez compartimos a nuestros departamentos técnicos, compartimos tecnología, conocimiento, formación, y cuando tenemos que trabajar juntos, lo podemos hacer justamente porque compartimos ese conocimiento y compartimos esa tecnología. Esto quiere decir que, por ejemplo, hace poco, un caso concreto, la fábrica que está en Brasil, en San Pablo, su departamento técnico estaba demasiado ocupado para poder abarcar una obra nueva que tenían que resolver, y esa obra se la tercerizaron, el desarrollo de esa documentación, a la fábrica que tenemos en Bahía Blanca. Ellos hicieron todo el diseño, la ingeniería, y le pasaron el archivo con toda la documentación, y en Brasil Hola. solamente fabricaron, no hizo falta que empleen su departamento técnico. Otro ejemplo es que a veces aparecen obras que son de envergadura, en la Argentina las estamos esperando, y si a alguna de las fábricas le proponen un plan de vivienda de 200 viviendas a ser fabricadas en un año, es probable que ninguna sola pueda hacerlo, pero todos juntos podemos presentarnos y fabricar como si fuera una sola fábrica extendida, justamente porque, bueno, todo sale del mismo lugar, ¿no? Y así fue que entonces se constituyó lo que hoy se conoce como Cicla Steel Alliance, que arrancó en Argentina. Hoy en Argentina hay 10 fábricas, a las cuales se le suman fábricas que están en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, Colombia. Hoy tenemos fábricas en Costa Rica, en Guatemala, y creo que hasta ahí llegamos. Así que bueno, este es un poco el pantallazo que quería darles con respecto a una aproximación, espero que un poco diferente, ¿no? Y bueno, compartir esos datos históricos que me parecen curiosos, y sobre todo una visión de por qué entiendo yo personalmente, por más que es una visión compartida con muchos de mis colegas, incluso no colegas del steel, sino colegas de la construcción industrializada, aunque sea de otras maneras, de que, bueno, en el futuro de la construcción, yo quiero hablar del presente, pero ellos hablan del futuro de la construcción industrializada tiene un lugar muy importante por cubrir. No vamos a hacer todo, pero sí hay muchas cosas que se están haciendo hoy con lo que es la construcción tradicional, que no tiene ningún sentido que continúe de esa manera, porque no es eficiente, porque es más costoso, porque lleva más tiempo, y porque la verdad que la raíz de por qué hacerlo radica en lo primero que estábamos hablando, que es más emocional que técnica. Así que cuando eso emocional que tenemos y ese apego que tenemos se relaje, va a dar paso seguramente a estas tecnologías. Así que yo con esto les agradezco por el espacio. Quedo eh, para las preguntas, si alguien tiene para hacerlas, y bueno, y les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer tenerte. Nos hemos informado muy bien lo que desarrolla Scottsdale. Pues voy a dar el paso a las preguntas de quien esté interesado. Puede alzar la mano para poder, ¿no? De inmediato. Luis Cava, ingeniero Luis Cava de Perú. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Yo quería saber, me imagino que todos, varios querrán hacer la misma pregunta posiblemente, ¿cómo influye esta tecnología con respecto al steel frame tradicional? Mucho gusto, Luis, gracias por tu Me pregunta. refiero al económico, ¿no?
Correcto. Mira, ahí partimos de la base de que hay similitudes muy grandes, con lo cual, con respecto a uno contra el otro, con respecto a lo que es el ladrillo, no hay tanta diferencia, pero les voy a explicar dónde está. La primera es que no tenemos desperdicios. Yo no tengo que cortar y dejar de utilizar parte del acero porque estoy fabricando exactamente a la medida de lo que necesito y no me sobra nada. Todo lo que fabrico es todo lo que necesito usar. Así que, por un lado está el desperdicio. Por el otro lado está la mano de obra, que básicamente es en la velocidad en la que estamos produciendo, estamos reduciendo muchos jornales y además necesitamos menos personas para hacer la misma tarea. Entre esos dos factores tenemos lo más notorio de la diferencia en costos de uno contra el otro. Después, claro que el acero es el mismo. Trabajamos distinto. Cuando uno trabaja las estructuras con el sistema tradicional de PGC y PGU, ustedes saben que como estructural tenemos nuestros parantes, pero todos los miembros horizontales son al efecto de poder cohesionar la estructura, pero no son estructurales. Al ser todos PGC, los miembros que usamos los perfiles que usamos cuando hacemos con steel frame inteligente, la manera de trabar las estructuras y reforzarlas es completamente distinto porque lo horizontal y lo diagonal ya lo hago con perfil y es estructural. Entonces aparecen los K-bracing, aparecen estas diagonales que parece una viga vertical, todo lo horizontal me está trabando y mis soleras superiores e inferiores también son perfiles que son estructurales. Hay sutilezas que hacen que se trabaja diferente. Entonces, bueno, pero en esas tres cosas, para no hacerlo demasiado largo, radican las diferencias más grandes. No sé si te respondí, Luis. Y con respecto, me imagino que esto, por supuesto, varía de un sitio a otro. Ustedes están en Argentina, creo. ¿En cuánto influye, qué diferencia hay entre los costos en hacerlo con el sistema steel frame tradicional y con el sistema que usted nos está exponiendo ahora? Si es en la Argentina, nosotros pasamos de tener una relación de materiales y mano de obra de un 60% costo de material, 40% costo de mano de obra, a veces más eficiente, ¿no? El material un poquito más caro, la mano de obra un poquito más barata, pero en promedio puede ser así. Hoy lo tenemos 50 y 50, y en algunos casos a veces la mano de obra es preponderante sobre los materiales. Entonces, empezamos a ver por qué de lo que hablaba al principio, que esos jornales menos y esas tareas menos que hacemos y la gente menos que empleamos, si lo tengo que llevar a un impacto porcentual, yo creo que estaríamos entre un 5 o un 8%. Muchas gracias, Luis, por tus preguntas. Leonardo Andretto, de Argentina. Buenas tardes, bienvenido, Leonardo. Buenas tardes, ¿cómo va, Alejandro? Buenas tardes a todos y un gusto, Andrés. Bueno, yo soy constructor de Argentina, creo que estamos todos los que nos conocemos y nos reunimos en este gran webinar que venimos haciendo ya hace tiempo con Alejandro. Mi consulta primero es una y voy a hacer otra más. Primero, ¿por qué la unión de este sistema con remaches de acero? Ya que tengo la posibilidad de trabajar con otras empresas, otras estructuras y todas lo hacen con tornillería, ¿no? Correcto, muy bueno, somos los únicos. Lo que tiene, pero a veces se complica un poco. En este momento estoy cotizando obra con Parrell, que es del sistema de esta marca, Sí. Y bueno, estamos con el tema del remache de acero. Bien, te respondo y te agradezco la pregunta porque hay una polémica muy grande con respecto al remache,
y al tornillo, así que me das la oportunidad de aclararlo. Te tiré un Porque centro, no... como quien dice. ¿Cómo, perdón? Te tiré un centro, como quien dice, para que cabecee. Sí, no, te agradezco. Además, porque es un tema que la verdad que interesa y le interesa a muchos. Hay un solo motivo por el cual usar remache, y tiene que ver con algo que mencioné hace un rato, pragmatismo. El remache, cuando estamos produciendo en fábrica, nos permite producir al doble de velocidad. ¿De qué manera y por qué? Cuando estamos panelizando, y ustedes si prestaron atención ahí en una partecita del video, los paneles están horizontales y estamos trabajando con el panel a la altura de la cintura, que es la postura más cómoda para que él trabaja, y tenemos nuestras remachadoras neumáticas que además aspiran el remache, con lo cual las podemos mover y no se va a caer el remache. Cuando estamos colocamos el remache de la cara superior y luego colocamos el remache de la cara inferior. Y así lo hacemos en todas las conexiones, de manera tal de que nos vamos corriendo, colocamos un nuevo perfil, lo remachamos de las dos caras, nos corremos. Cuando colocamos el último, nuestro panel está terminado. Cuando trabajo con tornillos, yo solo puedo colocar la cara superior. Entonces, el primer armado es exactamente igual, pero luego tengo que voltear el panel y ahí tengo que colocar los tornillos de la otra cara, salvo que en este caso el panel ya está armado. Mi acceso a los orificios de conexión que están en el medio o están lejos míos es muy incómodo. Normalmente se termina trabajando en realidad a una altura más baja para poder caminar dentro del panel e ir colocando los tornillos. Eso es más desgaste, más tiempo, y la verdad que tenemos ese factor que es el principal, duplicar la velocidad de producción en fábrica, al cual se le suman otros. Cuando tenemos una conexión con remaches, tenemos una mejor sujeción de esas dos superficies, porque la superficie de contacto la tengo de los dos lados y es superior. Estábamos con la sujeción de los remaches y en comparación de la sujeción del tornillo. Entonces, frente a las vibraciones, esa sujeción es mejor en el remache que en el tornillo. Cuando nosotros trasladamos los paneles, estamos sujetos a esas vibraciones. Con esto entiéndanme, porque voy a ser muy cuidadoso. Yo no estoy diciendo que el uso de los tornillos está mal, en lo absoluto, porque también los uso. Estoy ponderando por qué, cuando tengo dos elementos que puedo usar, por qué uso unos en una parte de la obra y uso otros en otra. Entonces, todo lo que es el panelizado lo hacemos con remache por estas dos razones. Luego, cuando los paneles llegan a obra, entre sí, los paneles, al igual que dentro del panel, si tengo un back-to-back, ese back-to-back está todo cosido por tornillos. De la misma manera que si pongo cartelas, va toda con tornillos, y si pongo algún refuerzo de chapa, lleva un tornillo cada 5 centímetros toda la vuelta. Esos tornillos están haciendo un trabajo estructural, y cuando el trabajo es estructural, es mejor al corte el comportamiento del tornillo que el remache. Igual el remache es estructural y también se lo soporta, pero es mejor el tornillo y es más práctico en obra colocar el tornillo que agujerear, que la chapa es muy dura. No voy a estar haciendo todos los agujeros de todos los lugares donde tengo que unir. Voy con el tornillo que se autoperfora y me da toda la velocidad. Es pragmatismo puro. Ahora, cuando tengo la posibilidad de usar remache, porque me vino todos los agujeros de conexión hechos, con lo cual no tengo que hacer ninguno, me duplica la velocidad y me da una buena sujeción, uso remache. Si ustedes piensan en los aviones están hechos con remaches y con tornillos. Y por algo se usan los dos materiales, ¿verdad? Gracias por la pregunta y perdón si me extendí mucho, pero normalmente amerita una aclaración. Sí, está bien, perfecto. Le te iba a preguntar por el tema de la homologación, si tiene algún tipo de homologación del tema del remache, pero bueno, creo que dentro de todo se entendió la función y el mix entre tornillos y remache. Sí, los remaches,
una salvedad sobre todo para la Argentina, ¿no? Acá probablemente muchos estén excluidos, les pido disculpa, es muy autorreferencial, pero es algo que ocurre en la Argentina. Los remaches están certificados, están homologados, está homologada su resistencia, su recubrimiento galvanizado, todo eso está certificado. Después lo que tenemos en la Argentina, y esto, bueno, me toca a mí porque nosotros decidimos trabajar distinto, es que muchas veces se hacen normas y los que la hacen son los que trabajan de otra manera. Y deliberadamente dejan excluido la manera en la cual nosotros trabajamos, con lo cual hay un intento, digamos, de dejarnos fuera de norma. Pero no nos confundamos lo técnico con lo comercial, les pido por favor. Y todo lo que se hace diferente a lo que hacemos nosotros está bien hecho. El uso de los tornillos es correcto, las distintas geometrías de los demás perfiles es correcta, la resolución de cada sistema, aunque no sea el nuestro, que es de la competencia, es correcto y está bien hecho. Nosotros simplemente lo hacemos diferente, también es correcto, también está bien hecho y tiene algunas ventajas como esta que les mencionaba, ¿no? Y quería la segunda parte de mis preguntas, era ¿qué tipo de seguimiento hacen ustedes una vez entregada el panelizado? Que es lo que siempre les pregunto a todas las empresas con las que trabajo. Bueno, ahí depende, la verdad que eso es una política personal de cada una de las empresas. Lo que nosotros, nuestra bajada de línea es que hay tiene que haber una capacitación y un asesoramiento a aquellos que trabajan con nosotros, porque también redunda en nuestro propio beneficio. Y de ser necesario, por supuesto que nos acercamos a la obra y damos soporte. Nosotros en particular, yo estoy en San Martín de los Andes, una de las cosas, por ejemplo, que hacemos, hay un momento bastante crucial para cualquiera de los sistemas que trabajan con steel, que es la fundación, la platea. Nosotros hacemos un steel de 140, que lo llamamos perimetral, que se los entregamos para que encofren la platea en eso y no en madera, nos aseguramos los ángulos y nos aseguramos el dimensionamiento, pero también vamos a tomar medidas antes de que llenen y en algunos casos vamos después y les podemos ofrecer el helicóptero o algo para que lo alicen. ¿Por qué? Porque después llegamos con todos los paneles y si tenemos desniveles o no está bien hecho, es un problema del arranque de la obra. Y entonces entendemos que nos va en detrimento del sistema. Y es el primer paso. Entonces, bueno, para darte una idea de tipos de eso. No, esto no lo hacen todas las fábricas que están dentro de nuestro grupo en la Argentina, porque tampoco todas construyen, entonces no todas tienen la posibilidad de dar ese soporte. Pero sí, en cuanto a información, capacitación o ir a obra si hace falta, lo que se necesite sí se puede dar. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a Brian Pereira. Él está en Brasil. Y bueno, Brian, te cedo. Buenas noches, muchas gracias Alejandro. ¿Todo bien, Leo? ¿Todo bien? Un gusto, Andrés. Igualmente. Cuando me estás diciendo del sistema de remache, no fueron los únicos, o como si has dicho que has trabajado con una empresa aquí de Brasil, seguro que eran los Center Steel, que son los únicos aquí que estaban trabajando con el sistema de remache, el mismo que trabajaban ustedes. Esta fábrica está en San Pablo, se llama Cicla Steel Framing. La Cicla Steel Frame son del grupo Ananda y del grupo Center Steel. Son los únicos que trabajaban con remaches. Porque realmente, como tú dijiste, se entra en una polémica que aquí en la normativa lo han sacado, justamente porque no tenés la resistencia que tenés que tener los kilopascal, que tiene un tornillo que justamente sirve para eso. De hecho, yo en su momento trabajé con ellos. Pero discúlpame, perdón que te interrumpí. Estamos hablando de que el remache tiene menos resistencia que el tornillo al corte y es un poco menos de resistencia, no es todo contra nada, pero además no estamos trabajando al corte. Entonces, ¿cuál es la discusión? Porque yo tengo mi parante que está apoyado sobre mi solera
Entonces no está sostenido por el remache. Es una falacia la discusión. Yo lo concuerdo plenamente. Yo en esa parte no voy a discutirla porque realmente usted tiene en algo de eso, tiene razón, como muchas cosas de la normativa de steel framing de aquí de Brasil, con el tema de acústica y térmica. O sea, en Argentina o en otros países va muy bien en lo que es el insulation, lo que es la parte de lana de vidrio y lana de roya, y aquí realmente no funciona porque es un país tropical. Que es, Claro. entonces, a la hora de la verdad, hay contradictorias porque acá estamos en un clima que es tropical, realmente. Y hoy por hoy, una de las empresas que nos fornecen, igual que ustedes, es Auge, y que trabajamos a 8 años con ellos de este sistema inteligente. Las únicas dos que a mí, por lo general, trabajo un poco limitado es el SARS, que estas máquinas, por ejemplo, el SARS en áreas litoreñas, que no sean de 2 kilómetros, tú tienes que trabajar con un SARS superior, porque si no te da calinidad en el perfil. Este tipo de máquinas que ustedes trabajan, no lo sé, pero por lo menos las que me fornecen a mí, ya no podés trabajar o no te permiten trabajar con un SARS superior. Entonces, en este caso, el SARS que se puede hasta 285, entonces en áreas litoreñas realmente no puedo trabajar con este perfil. Bueno, sí, no, perdón, continúa. Y eso realmente, por eso en áreas litoreñas no suelo trabajar con ellas. No suelo trabajar justamente por eso. Cosa que el stick, o el que no es inteligente, que realmente es mucho más demorado. En algunos casos tenés desperdicio, pero bueno, nosotros trabajamos con planilla de corte y ya nos traen los perfiles cortados. Él sí admite un SAR superior en áreas litoreñas, porque si no realmente ya tendrías no solamente problemas de galvanización, sino también con la pila galvánica, que por eso justamente cubrimos para que no tenga contacto con el hormigón. Bueno, ahí la fábrica, la de Cicla, que está en Brasil, está Cicla Steel Frame do Brasil, en San Pablo, ellos trabajan en cuanto a resistencia tensil 350 y 550, y en cuanto al galvanizado, en lugar de usar el que también lo tienen, Z275 por los 275 gramos, se puede usar 350 y estamos usando 350 justamente para todo lo que es la costa. Realmente no procede, dependiendo de los lugares, por eso te lo digo, Brasil, el problema de Brasil es un tópico porque el mismo que tú tienes, el problema de marecías que tenés en San Pablo no lo tenés en el nordeste de Brasil, donde realmente la marecía es mucho superior y a la norma de la parte donde lo tengas que ir a montar, te exigen un SAR superior a 400 y no lo tienen este tipo de máquinas. Por eso a veces te quedas limitado. En algunos lugares que tú estás hablando, como Sica actúa aquí en Brasil, en algunas partes litoraleñas trabaja por lo general en Marecías, trabaja en La Baixada, Santista, sí, porque justamente no tenés tanta degradación y permitiría trabajar con el SARS que usted me está diciendo. O sea que estamos hablando del recubrimiento galvánico, mayor a 400. Eso, en algunas partes sí. Si no lo sabías. No lo sabía, estoy aprendiendo. Por eso te pregunto. Por eso justamente en algunos lugares nosotros ya trabajamos con Gucci Flame o con LMS, justamente porque ya me ha pasado, de hecho me dedico a las patologías y después de 5 años muchos de los perfiles se viró, o sea, parecía prácticamente cartón. Sí. ¿Eso está en contacto con el agua? Prácticamente, porque imagínate que estamos hablando de Marañón, estás hablando de lugares de Paraíba en la cual la salinidad es muy superior y trabajan muy a pie de costa, no estamos hablando solamente de 1 o 2 kilómetros, que ahí sí tú trabajarías con el SARS 380. Estamos hablando a pie de Paraíba. Bien, no lo sabía eso. Sí, por eso en algunos casos o se trabaja con el stick, que es el PGU-PG6, o yo por lo menos en este caso trabajo con Gucci Flame. Es una cosa que realmente estas máquinas no permiten tener una SAR mucho mejor, que podría tenerlo, ¿eh? Porque realmente el sistema, de la forma que se trabaja inteligente, yo trabajo ya hace 2 años y realmente para mí es mucho mejor trabajar de la forma esa que trabajar con stick. En realidad no sabía que había galvanizados de 400 gramos. Hay 450. Voy a averiguarlo directamente en fábrica. Yo no creo que tengamos ningún problema en plegarlo, pero no te voy a dar un dato por certeza que no lo tengo, pero lo voy a averiguar. En principio entiendo que no tendría que haber problema en el plegado, porque como nosotros además cambiamos los calibres, sí. Cambiarle el espesor al galvanizado con respecto a cambiarle el calibre al acero más el galvanizado,
y no es un inconveniente al momento del plegado. Y el momento del plegado lo tenemos con poco galvanizado porque lastimamos, si tiene poca cobertura galvánica, en el plegado terminamos lastimando o dejando muy susceptible, digamos, esa parte a que pierda la protección. Ese es el riesgo. Pero por exceso de protección, no entiendo por qué De tiene hecho, que haber un problema. de las empresas que están normatizadas y que trabajan con ese SARS en áreas litoreñas, muchos no están consiguiendo entrar justamente por eso. En la región que te estoy hablando de Brasil, o sea, si vas más para el sur no hay ningún problema, o si te vas para Curitiba no Pero, te ningún problema. ¿y no te parece que pueda ser más un tema de comercial y de logística de que las empresas no se hagan del acero necesario, más allá que un problema técnico de que las conformadoras no lo puedan hacer? Porque vamos al caso, no importa si es un PGC, un PGU o es estilo inteligente o como es, cuando vamos a los rodillos de la conformadora, no hay diferencias. La manera es... Es una cosa ilógica y realmente usted tiene razón, pero por ejemplo, la misma empresa que me fornece el perfil inteligente no consigue hacer esa galvanización y la misma empresa que corta en planilla de corte en stick para poderlo yo panelizarlo, ellos ya me consiguen fornecer a un SAR superior. Por eso la pregunta, si hablamos de un tema de dureza del acero o de calibres, cada conformadora tiene su tope. Si la querés llevar, no importa cuál, si la querés llevar por encima de ese tope no puede ser. Pero si es la protección galvánica, no encuentro... Sí puedo encontrar por ahí una dificultad de logística y comercial de la fábrica de hacerse de los stocks, porque cada alternativa nueva que uno quiere ofrecer es todo un stock de acero que yo tengo que tener inmovilizado en la fábrica hasta la oportunidad de venderlo, y a veces es un tema financiero, pero no me quiero meter porque estoy hablando con desconocimiento de la Estoy hablando situación. de lo que es hoy mi realidad aquí. O sea, Claro. por ejemplo, imagínate que hay lugares litoreños donde realmente precisaría de un SAR superior, o no me lo consiguen fornecer, o demanda mucho para fornecérmelo, o directamente prefiero construir en Woodframe. Porque Yo le voy a pedir, después le voy a pedir a Alejandro tu contacto y te voy a poner en contacto con nuestra fábrica después de averiguar todo, y en caso de que haya una solución te la voy a acercar. Muchas gracias. Perdón que interrumpa, pero bueno, yo tengo esto que está diciendo Brian, me toca de cerca ya que construyo en República Dominicana con mi amigo ahí, Mate. Y bueno, nos toca de cerca porque nos pasa eso. El tema es que nosotros traemos acero de China y nosotros lo tenemos que pedir de forma específica por el tema del galvanizado. Claro. Obviamente a ellos les sirve mucho más un menor galvanizado porque es lo común que trabajamos todos. Cuando vos pedís algo específico, ahí es donde se encarece y donde es más difícil la entrega. Por eso también que, bueno, nos lo presentan en un color dorado ellos, ese Claro. perfil para la identificación, y obviamente el valor se incrementa. Creo que viene por ese lado también el tema. Creo que es algo comercial más que nada. Perfecto. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Voy a dar una bienvenida a un invitado muy conocido de Andrés, Esteban Jáuregui. Si puede abrir el micrófono en especial. ¿Cómo están? Profesor. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, un gusto escucharlos, sumarme a esta webinar. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias, Andrés, por todos los conceptos vertidos. Uno no deja de aprender, ¿no? Yo que empecé ya, yo me estoy jubilando, pero bueno. Vos estás para enseñar, Esteban. Yo estoy para sentarme a aprender. No, yo creo que uno siempre es alumno y profesor al mismo tiempo, después que pasan tantos años. No pierdo la capacidad de inquietudes y de investigación. Y bueno, así que un agradecido en poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, y te iba a decir, si encima sos humilde, ya sos perfecto. Y No. tenía la ilusión de que no fueras perfecto. No. Lejos de toda pedantería y soberbia. Mis alumnos, yo soy docente universitario, también estoy terminando mi carrera universitaria como docente. Y les digo eso, ¿no? Que nunca pierdan la capacidad de asombro en la vida, en todo
en todos los rubros, ¿no? Esto es una parte, la parte profesional es una parte, pero yo creo que el espíritu universitario, el espíritu de aprender y la inquietud de investigar tiene que estar siempre en nosotros hasta que sea el último día que estemos pisando esta bendita tierra. Así es, aprendemos todo el tiempo. Tenías que haber entrado por un tema de los Beatles ahí, Esteban. Sí, obviamente, los tengo ahí atrás, mira. Siempre me acompañan. Somos de La Plata, junto con Esteban. Sí, Somos de, sí, con Leo nos conocimos hace muchos años, así que bueno, un saludo, Leo. También te felicito por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias, Realmente, igualmente. Felicitaciones por el nuevo libro. Bueno, sí, que bueno, y le agradezco ya que está Andrés, a Cicla, No, por favor. que han aportado su apoyo para que este libro, voy a hacer un poquito de marketing, a ver, el manual que acaba de salir de Steel Framing, que es un poco, yo lo miraba y digo, es como mi biografía resumida, acá metidos 30 años Imperdible. en este volumen que acaba de aparecer y que, bueno, Cicla tuvo la gentileza enorme de colaborar para que esto sea una realidad, ¿no? Así que a la brevedad lo van a tener también. Cuando me tienen que pasar los datos de correo, mira, ya que aprovecho para que le digas a los chicos que me pasen los datos, así les puedo enviar los manuales allá, a esa ciudad tan hermosa que me da vergüenza decirlo, no conozco todavía. Así que por ahí voy a aprovechar para hacer un viajecito y Pero cómo no, y verlos personalmente a todos ustedes. Y que me muestren la fábrica esa que es fascinante. seguro. Acá te esperamos con mucho gusto. Vale, perfecto. Gracias, Esteban. No, a ustedes. Un placer escucharlo nuevamente, Esteban. Y nada, no tenía la oportunidad para hacer el marketing. Bueno, aquí estamos. No, definitivamente que sí. Sí, perfecto. Gracias. Y comunicar a todos ustedes que Esteban está exponente, ahí ya coordinando, y así que ya tenemos a Esteban también aquí pronto. Saludos, Esteban. Bueno, muchas gracias. Nos vemos prontito. Pronto, sí. Bueno, voy a invitar, mientras Gonzalo se presta ahí, a Juan Pablo Gianpauletti. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? La verdad que Juan Pablo, hola. Hola. Amigos en línea, bueno, Leonardo, Esteban, Liber, toda gente que sabe más que yo incluso. Así que un placer haberme encontrado con esta sorpresa. ¡Cuánta humildad! Somos el campeonato de los humildes. Hoy sí se reunieron todos los humildes. Por encontrarlo a ustedes. Así que bueno, Esteban, aprovecho para felicitarte por el libro. De paso. Gracias, Juan Pablo. Bueno, una alegría y bueno, prontamente también estaré poniendo algo en la próxima. Así que bueno, espero encontrarlo. Bueno, tenemos también a un invitado muy especial, a Liber Trindade, que de Uruguay. Bueno, buenas tardes para todos. Muchos nos conocemos personalmente, hemos compartido algún almuerzo, alguna cosa, Esteban también. Así que un abrazo grande. Siempre me parece importantísimo esto de que estemos tirando para el mismo lado, ¿no es cierto? Acá el tema es el trabajo que se puede hacer en equipo, con las diferencias naturales que pueda haber, pero siempre en la misma dirección. La verdad que en el tema siempre di un debate fuerte que me costó algún dolor de cabeza de separar el steel framing tradicional de el robotizado, mecanizado, inteligente o como lo quieran llamar, y originalmente me pegaban bastante porque yo no quería dividir las aguas, lo que quería era enfocar hasta el tema académico en que tienen sus diferencias y que en definitiva hay que complementar la enseñanza de los dos. O sea, no es llevar agua para un molino para la otra, sino simplemente entender de que hasta en el proceso formativo, si una cosa es más rápida que la otra, necesita más horas para enseñar que la otra en el proceso de un curso normal, ¿verdad? Trabajé ya hace muchísimos años haciendo de los primeros acá con obras inteligentes y obviamente tiene sus cosas muy importantes que hay que valorar. Y después también tenés que ver el rango país que tenés para ver si necesitas tanta velocidad o no, porque a veces sucede que en un país tan chico como el Uruguay, con una escala muy pequeña, tener máquinas tan rápidas hace que por ahí sea inviable para que convivan muchas, y ese puede ser un problema. Y si hay solo una máquina,
también el problema es que se genera casi un monopolio que es complejo. Entonces, el PGU y el PGC es como una escala ideal para el Uruguay, y esto no quiere decir que uno esté en contra de estas máquinas. Por el contrario, hacen cosas magníficas, y por eso en el Brasil, que ahora estaban mencionando, avanzó tan rápido. No sé si el 95% de la escala brasileña es todo inteligente, y le ha costado hasta las propias fábricas argentinas entrar a Brasil con un sistema que lo rehusan porque no tiene hueco, ¿no es cierto? No tiene la parte esa por ahí. Acá en Uruguay saben que tenemos una única empresa que trabaja en este tema y que le va muy bien, por suerte, y eso me parece que está bueno. Hemos tenido algunas experiencias con inventos, con híbridos de proyectarle. Cuando cuando hablaron en este caso del remache, me acordé de una empresa que le proyectaba un reboque adentro de un mortero a la estructura, y yo hice informes como perito para el gobierno y se pudrieron literalmente el acero en 122 viviendas, desapareció literalmente el acero. No era producto ni del remache ni siquiera del perfil, sino que someter el acero a un ambiente tan agresivo, tan fisurado, con tanta humedad, hizo que todas las viviendas del gobierno se pudrieran, y hoy están cayéndose y están en juicio, ¿no es cierto? Entonces, yo soy muy defensor del sistema puro. Del sistema puro le llamo a que el steel tiene una serie de capas que hay que respetar, y cuando vienen los inventos me caliento un montón. En los congresos me caliento mucho cuando vienen los iluminados a meterle productos inventados y conspiran o nos arruinan el trabajo de años, que venimos haciendo un esfuerzo gigante, año a año, colonizando América, como quien dice, porque los inventos me parece que tienen que ser serios, y ahí los gobiernos, no sé, la verdad que la pifian y aprueban y le dan el CIR y le dan el CAT y le dan el DAT a productos que no tiene sentido, porque sobre todo no tienen el conocimiento en la fiscalización, que es lo que está fallando grandemente. La verdad que ahora estuvimos bárbaro escuchándote, Andrés, en las ventajas de tu sistema, pero nos sirve de mucho tu sistema si no te ayudamos con todas las capas, las coberturas y el buen arte de construir, porque el acero es muy susceptible al error humano, y yo creo que el steel framing nunca falla. Lo que falla es el instalador, y sobre todo, más que el instalador, creo que falla el supervisor, que no hace sus deberes bien y de alguna manera es cómplice de lo que está sucediendo. Y me preocupa mucho lo bajo que estamos a nivel humano, a nivel de... O sea, la formación se da, lo que pasa es que el bicho humano cada vez está más complejo y no hay material humano. Vos lo dijiste al principio, hoy estamos en declive en toda América Latina, y todos los que hacemos peritaje, investigaciones, estamos viendo el horror que estamos viendo en las obras. Al punto que a los propios profesionales se les están cayendo las casas, y tengo documentado todos los ejemplos que quieran, y no puede ser de que esté pasando lo que está pasando, y bueno, y creo que vamos a tener que trabajar todos juntos para mejorar esta situación, porque si no la vamos a pagar caros, creo, porque es muy difícil levantar algo que se estigmatiza, algo que se violenta, y bueno, así que simplemente te agradezco que sigas peleando en esa sigla nueva, que por ahí no me acordaba qué significaba la propia sigla, disculpa mi ignorancia, pero sigamos en el mismo camino. Yo terminé de dar clases hace un ratito, 237 cursos, así que la fuerza para que las cosas avancen, seguimos haciéndola. Así que muchísimas gracias, un abrazo para todos. Bueno, gracias, Liber. Tomo un segundito nada más para hacer referencia a algo que me parece muy importante de lo que dijiste recién. Al final todos se conocen, el único nuevo soy yo acá, así que voy a tener que frecuentarlos más. Es muy importante, estoy completamente de acuerdo en que tenemos la construcción tradicional por delante y todo lo demás por enfrente. La verdad que acá me convocaron como para que charlemos de este sistema en particular. Normalmente no es lo que hago. En todos los paneles, charlas,
cada vez que voy de speaker es para hablar de la construcción industrializada, no menciono mi marca, no menciono a veces ni siquiera el steel frame, porque es más amplio el panel, y creo que es como vos decís, acá hay que ayudarse, hay que ponderar y hay que limpiar de alguna manera lo que es la construcción industrializada para que se haga bien y para que el esfuerzo de tantos que venimos haciendo prospere, porque la verdad que es una tecnología que se lo merece, independientemente si es la mía, la del otro o cualquiera, se lo merece, y porque el ladrillo no da respuesta ya. Es fácil, todos lo saben hacer, pero se está haciendo mal, y la verdad que para mí no se justifica que esto continúe así. Listo, cierro, los dejo a ustedes. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Liber. Liber va a estar presente en el próximo webinar de noviembre, que es el 1 de noviembre. O sea, vamos a estar con él también, así que bienvenido, Liber. Y va a estar con un tema que va a estar muy candente porque vamos a entrar a la capacitación del wood frame. Así que eso es todo un tema. Así que los invito a todos igualmente. Gracias, Liber, por aceptar la invitación. Liber es frecuente en nosotros, una vez al año, ¿eh? Una vez al año no falla, así que era imposible que este año no esté aquí. Y gracias por ese tiempo que nos das, como siempre, Liber. Ahora voy a dar el paso a un amigo que hace mucho tiempo lo perdí y lamentablemente hoy, a buena hora, lo ubiqué, a Miguel Ángel Dilernia. Miguel Ángel, si puedes, bienvenido nuevamente a este equipo que nos hemos perdido. Gracias. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Saludos, Andrés. Muy buena la presentación. Saludos a Esteban por el libro. Ya me lo encargué, así que bueno, estoy esperando me lo encargamos varios tanto como para mí como para el resto de los chicos. Y sí, nos estuvimos escribiendo hoy con Alejandro. Había perdido el número, no sé qué. Bueno, yo me estoy enterando siempre por Leo, porque con Leo tenemos contacto seguido. Y bueno, como estaba diciendo recién Liber, la idea es trabajar en conjunto. El tema es que el sistema constructivo se haga bien, independientemente de quién lo haga. Es lo que digo yo siempre cada vez que voy a una capacitación. Hace poquito estuve en una capacitación con un montón de colegas acá en el sur. Yo pertenezco a la ciudad de Trelew, y todo lo que está acá en Chubut. Estamos cerca ahí, Andrés, así que Sí. somos un par de kilómetros. Hace poquito hice una obra ahí, mitad wood frame, mitad steel frame, ahí en la comarca andina. Ajá. Y todo tradicional, digamos, armado de mano, digamos. Nada, todavía no estamos pudiendo convencer a los clientes de hacerlo con el sistema conformado. Por eso una de las preguntas que te había hecho en el chat era si habían estado indagando el tema, y yo había escuchado un rumor de que probablemente empiece a entrar al país acero de China para las conformadoras. Bueno, de vuelta a algo muy local, mis disculpas para los que no son de Argentina, pero te cuento, en el resto de Latinoamérica, claro que la mayoría de los países se trabaja acero importado, muchas veces China. Yo recomiendo uno de Indonesia que es muy bueno. Es un poco más caro, por supuesto, que el de China, pero tengo certeza de la constancia y de la calidad. Tengo un cliente en Chile que cada bobina de China que le llega, le mide el galvanizado, le mide el calibre y manda un pedazo a ver la resistencia tensil. No tuvo problemas, siempre le dieron bien. En la Argentina, independientemente de si se puede importar o no, tenemos otro problema, que es, para los que no saben, bueno, en la Argentina el acero es monopólico, lo hace Ternium, y Ternium nos conoce a todos. Y Ternium se entera en 1,5 segundos si yo importé acero. El problema es cuando necesito de Ternium y le voy a tocar el timbre después de que importé el acero de China. Y ese es uno. Después está el otro. Cuando nosotros normalizamos nuestro perfil, la norma IRAM, en el arranque de la norma, te da todos los antecedentes que tiene que cumplirse para que después tu norma esté vigente. Y dentro de esos está la certificación de los aceros que usás. Y el único acero certificado por IRAM es Ternium. Quiere decir que si yo importo un acero
vamos a suponer que es mejor que Ternium, que tiene 10.000 veces mejores certificaciones, lo uso y me salí de mi norma. Entonces, hay algunos aspectos que pasan por estos dos lugares que vuelven complejo cuando vos querés trabajar bajo norma o cuando tenés una relación muy estrecha con Ternium. Yo los veo periódicamente y hablo periódicamente con ellos, que casi que no les puedo ser infiel. Entonces, pero ese soy yo. Vos podés traer el acero tranquilamente, que si vos te ocupás de hacer las cosas bien, como se habla en este grupo que me resulta extraordinario y los felicito a todos por la participación y lo activos que son. Ya voy a participar yo también, así los conozco más y por supuesto todos bienvenidos a San Martín cuando quieran. Pero bueno, pasa un poco por ahí, Miguel. ¿Podés traerlo? Sí, lo podés traer, podés usarlo, recontra lo podés usar porque vas a ser responsable en el uso. No vas a estar bajo la norma, que igual por ahí igual no la certificás, así que da lo mismo, y no compras a Ternium, entonces, o compras a un distribuidor que no es problema. Como yo le compro directo, yo no lo puedo hacer. Entendido, Bien. entendido. Sí, Bien. es como decía Leo, en otras localidades o en otros países se puede comercializar directamente, no hay ningún inconveniente, nada. Ninguno. Bueno, es como una de las preguntas que te hicieron al principio, de cuál era la brecha que hay entre el sistema steel frame tradicional y el sistematizado. Esa diferencia que hay viene de ahí, de la materia prima. ¿Cierto? Bueno, tenemos que comparar manzanas con manzanas, entonces me vuelvo a meter en la Argentina, los números de Argentina y lo que es el acero que usa un sistema y que usa el otro. En la Argentina, las fábricas que hacen PGC y PGU usan un SAR 250. Ahí ya tenemos una diferencia, nosotros usamos 340, que es lo máximo que se consigue en la Argentina. Entonces ya arrancamos de un acero diferente. Después, de vuelta, vamos a hacer la aclaración. Dije acero diferente, no dije acero mejor. No quiero ponderar, digamos, ni hablar de la calidad de uno contra el otro, ni hablar mal de nadie, nada. Acá yo aprendí con el PGC y el PGU, así que no tengo nada que decir con el sistema tradicional. Como hablábamos hace un ratito, es un tema de explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, nada más, y la diferencia básicamente es cómo se trabaja con uno, cómo se trabaja con el otro. El producido de uno es perfecto, el producido del otro es perfecto, nada más que decir al respecto. Pero arrancamos ya con un tipo de acero diferente. Después, si vamos a los costos, la diferencia entre el SAR no es tan costosa como la diferencia en el calibre. Entonces, lo que ocurre es que yo, por ahí, trabajando con un SAR mayor, puedo irme a un calibre menor. Entonces, como el peso del acero está en el calibre al final, y el costo está en el peso del acero, me puedo por ahí ir a un costo un poco inferior en el volumen general. Estamos hablando de que, como dije cuando contesté la pregunta, ¿no? La diferencia económica entre uno y otro no va a ser sustantiva. Y hay que ver si de golpe con alguna fábrica ni la hay, o te sale más caro el sistema inteligente. La teoría, la lógica pasa por acá, porque después al final también nosotros cuando vemos los presupuestos de una misma estructura, hay un ejercicio, perdón la digresión, hay un ejercicio que hacemos con los distintos departamentos técnicos, ¿no? Que es darles el mismo problema a todos y ver qué solución le encontraron. Obviamente tiene que, condición 1, estar dentro del margen de seguridad, condición 2, quién optimizó el uso del acero. Y dentro del mismo software, dentro del mismo sistema, dentro de los mismos parámetros, encontramos que los diseños de las estructuras son diferentes, porque no es que el software, yo le digo dame una estructura y me la da, yo la diseño de alguna manera, yo interactúo con el software
y a veces algunos tienen ideas que son muy buenas y logran cosas con menos acero. Entonces, fíjate vos que ahí yo ya tengo 2 máquinas iguales, el mismo acero, el mismo todo idéntico, y solamente el diseñador y el que me proyectó la estructura, que después yo no la veo, la levantaron, la taparon, me pusieron las 2 estructuras, son iguales, cumplen perfectamente, no se me cae ninguna de las 2 casas, pero en una gasté menos acero que en la otra y el precio va derecho ahí. Entonces, cuando vamos al número, hay tantos factores para contestar esa pregunta que honestamente es como, depende de todos estos factores. Ahora nos abstraemos de todo y vamos a lo teórico y lo más abstracto. Digo, bueno, si yo puedo bajar mi calibre, voy a gastar menos por propio peso, y si puedo desde lo estructural también mejorar desde refuerzos y demás, por ahí me ahorro ahí también, y si utilicé un poco menos de mano de obra, me ahorro otro poco, en teoría tendría que ahorrar. ¿Cuánto? Nada, no, por eso te decía un 5%, pero depende de tantas cosas que yo qué sé si es un 5. Honestamente no puedo fehacientemente darte ese dato. Tal cual. Sí, sí. Bueno, Esteban en las clases siempre nos comentaba eso, de que lo ideal es buscar el punto exacto de equilibrio entre el cálculo y la estructura. Y si lo dijo el profesor, yo no digo más nada. No, tal cual. Yo les muestro lo que está escrito. Cuando el cliente viene y me dice algo, mirá, no sé, acá tengo la comprobación científica y listo, yo me voy a los libros. Bueno, y otra de las cosas que la industria también se está volcando mucho a traer mucho material importado por el hecho de bajar los costos, porque hoy los costos de construcción, la mano de obra y los materiales están por arriba del costo de las propiedades. Vieron que están al tanto, hoy sale más caro construir que comprarse una casa hecha ya directamente. Entonces es un tema que muchas empresas lo que están haciendo es bajar la calidad. Me ha pasado en perder obras porque me han bajado la calidad en otros, o me han sacado el aislante, o las capas, o esto que estás diciendo vos, el tema del grosor del galvanizado y todo en las zonas costeras. Entonces, obvio, si la competencia es desleal, no es la idea. Y bueno, lo que se está viendo un boom importante por el tema de que las distribuidoras van a empezar a trabajar con material importado. Por eso también de ahí venía el tema de la pregunta, si el acero venía de China, porque ya iba a cambiar un montón. ¿Sí? Y ahí vamos a tener un problema. Varios vamos a tener un problema, porque estamos un poco atados de mano, salvo que alguien diga que no importa la certificación, si hay una certificación internacional aceptada por Europa y Estados Unidos, se acepta en la Argentina y ahí se libera. Ahí el problema lo tiene Ternium. Tal cual, tal cual. Bien. Miguel Ángel, bueno, entonces le voy a hacer una pregunta a Leo, entonces. Pero luego, un ratito que estamos... ¿Me permite, Miguel? Un momento. Porque sí, y luego retornamos. Bien. Pues bueno. Te lo mando por mensaje a Leo. Dale. Bienvenido, Oscar Alfredo Almirón, que nos está hace mucho rato desde Londres. Imagínate cómo se está esperando. ¿Cómo están está todos? Tarde. Bueno, aprovecho, buenas noches. A ustedes están buenas tardes, por supuesto. Para mí son las 12:30 de la noche. Epa. Un lujo estar escuchando a Esteban, estar escuchando a Andrés. Perdimos la oportunidad con Esteban de estar en el año 24 con Andrés en San Martín de los Andes. Y realmente no me quería perder esta webinar porque, bueno, estar con estos actores del Steel y con mi amigo Esteban, la verdad que para mí es un lujo. La única opinión que quería hacer, bueno, agradecerte, sí, Andrés, por tu ponencia, la verdad que es muy interesante. Siempre le digo a mis alumnos en la facultad cuando doy cursos que
la vedette es el sistema. La vedette es el sistema. Nosotros somos actores que estamos ahí actuando. Vamos a pasar nosotros y el sistema va a perdurar. Va a perdurar tanto tiempo como nosotros hagamos bien las cosas. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, saber que el PGC y el PGU, yo los pondría como los abuelos de la familia, y que ahora ya llegamos al estilo inteligente. La verdad que es un sistema fascinante. Y bueno, gracias por todo este aporte que le están dando al sistema, Andrés y Esteban. La verdad que si todo va bien, la semana que viene ya me voy a hacer del manual de Esteban el nuevo. Y bueno, agradezco la oportunidad. Saludo también a Leonardo, a Liber, a Juan Pablo. Quiero presentar a ustedes a Lucio, Lucio Trinchero, que está en el panel. Él es mi socio acá en Londres. Es la primera webinar que él participa y bueno, quería presentárselos a ustedes para que lo conozcan. Bueno, Hola un a abrazo todos. desde Londres. Y bueno, otra vez más, el Sigman va a ir en inglés por acá y bueno, para ustedes un saludo grande. Gracias, Andrés. Un abrazo. Muchas gracias. Una noticia cortita el próximo Steel Frame Experience el año que viene lo hacemos en España. Así que bueno. me lo llevé a Europa para que vengas. ¿En qué mes va a ser? ¿En qué mes va a ser, Andrés? ¿En qué mes? Estamos apuntándole en algún lugar de septiembre, octubre, porque tengo que tener cuidado de no superponerme con ninguno de los eventos grandes que hay ahora del Steel, sobre todo por los speakers, si no, no vienen. Bueno, de movida te cuento que acá estamos en contacto ya con la gente que está trabajando en la conformadora de Scottsdale. Bien. Hablamos la semana pasada y bueno, estamos intentando poder cumplir con las normativas inglesas para que podamos liberarnos en el tema mano de obra y poder hacer las obras que tenemos pensadas. Ojalá lo hagan pronto. Ojalá lo podamos hacer pronto y antes de septiembre del año que viene nos podamos ver. Así que. Y acá siempre, acá los espero siempre. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Ahora voy a invitar a un amigo también igual que ha sido ponente desde República Dominicana, Lucas Marte. Bueno, primero quiero agradecer al señor Alejandro por la oportunidad, la invitación, igual al señor Alejandro desde Perú, al señor Leonardo Andretto desde la Argentina, muchísimas gracias. Y Andrés, estamos muy contentos con todos los conocimientos que ha compartido. Han sido realmente muy útil para nosotros y gracias a cada uno de los que está aquí presente. Sí, mi nombre es Lucas Marte, soy de República Dominicana. Nosotros hemos sido pioneros de este tipo de método constructivo acá, en conjunto con Leonardo Andretto, que ha sido el líder en cuanto al conocimiento técnico de todo eso. Nosotros somos neófitos en todo esto del steel framing, pero hemos estado acompañados, sin temor a equivocarme, de uno de los mejores, no solamente por el conocimiento técnico, que no está en duda, sino por su pasión, su entrega y su seriedad en lo que hace. Así es que estamos muy contentos desde República Dominicana con todo lo que está pasando en cuanto al steel framing en todas las regiones de nosotros. Bien, gracias Lucas, muchas gracias. Como siempre, el dúo dinámico de Lucas con Leonardo, no hay nada que ver con eso. Hermano Lucas, gracias por hacerme sentir esa oportunidad, ¿no? De poder haber iniciado, ser pionero, como dijo él, los primeros en llevar el steel frame a la República Dominicana.
Sí, y cabe destacar que, por ejemplo, en el caso nuestro, que manejamos la ingeniería, la innovación y el tema incluso de inteligencia artificial, es importante entender que todos nosotros estamos aquí porque fuimos fruto de una oportunidad de la innovación. Nuestros antepasados de alguna manera se preocuparon por querer que las cosas fueran mejores porque nosotros venimos de una caverna, de una piedra, de un pedazo de madera. Entonces estamos acá fruto de la curiosidad, la innovación, y debemos estar siempre actualizados con lo que está ocurriendo en el mundo, en todo el sentido de la palabra, y aprender con humildad. Así que nosotros abrazamos y felicitamos todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la capacitación. Muchas gracias, Lucas. Ahora voy a dar el paso a Mario Di Frieri, que también es un invitado, miembro también activo de este lugar que es tan simpático. Cada quincena nos reunimos ya. Sí, perfecto. Mario, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está, grupo? Un saludo a todos, encantado. Andrés, perdón que llegué un poquito tarde a la charla, pero estoy interiorizado mucho en el sistema. Saludo a todos los colegas. Y bueno, nada, acá somos parte de un grupo muy grande, trabajando hace muchos años con el acero. Para ser un poco corto con el tema, lo que más me gusta, más allá de los sistemas tradicionales en el steel frame, que nos da orgullo poder decir eso, y este sistema inteligente, que es escalable, la verdad que entiendo que es el futuro, es por ahí. Lo que me gusta es saber es que cada día crece más y tenemos una mano de obra. En mi caso me pasa algo particular, nosotros tenemos una consultora en Argentina, yo soy de Argentina, y trabajamos con instaladores de todos los rincones del país, de pueblos muy chicos, donde quizás ellos no tienen grandes infraestructuras, grandes volúmenes de trabajo, pero están ávidos, interesados y ya hace años que vienen tratando de mejorarse, de mejorar su calidad de trabajo, y saben que el próximo paso obviamente no está en la mampostería, en el ladrillo, está en trabajar bien el acero, de diferentes formas, no solo el acero, construcción de seco, sabemos que hay muchos más sistemas, pero esa es la parte importante de entender de que tenemos un público también ya habido y conocido de cómo se trabajan estos materiales y que vamos teniendo cada vez más alternativas. Que si pretendemos dar el gran salto de empezar a pensar en desarrollo, ya sea comerciales, sea barrio, sea necesidad básica que es el techo, la vivienda propia, en diferentes escalas, diferentes estilos, las economías son totalmente diferentes. Hay un público que es, la verdad que el gremio de estileros, de gente trabajando en este sistema, está siempre atento y quiere seguir avanzando, desde ampliaciones, construcciones muy chicas, no voy a decir precarias, simplemente acomodadas a la economía real de cada lugar, de cada ciudad. Yo tengo constantemente consultas de, por favor, necesito ampliar mi casa o hacer un trabajo para un cliente de 30 metros, que es una necesidad lógica, un cuarto, una habitación, ya sea que trabaje con un sistema inteligente o con el sistema de steel tradicional, es totalmente abrazar eso porque sabemos de que se están preocupando por conocer de cómo trabajar los materiales. Y la verdad que, bueno, el paso que se va a dar grande con este sistema, Andrés, sé que por ahí sé que la necesidad que tenemos en todo lo que es Latinoamérica, y pasa mucho también en Europa, nosotros tenemos mucha relación con empresas que tienen la misma necesidad, tienen que dar ese salto y la verdad que abrazo eso. Todos saben que yo estoy muy aliado a todo lo que es la mano de obra, la parte de recursos humanos, que también es ahí donde nosotros tenemos que dar mucho apoyo, porque por ahí acá hay mucha gente con títulos, entendemos que tiene mucho mundo, tiene muchas cosas, pero hay mucha gente del interior que lo está conociendo muy de a poco, y nosotros tenemos que ir paso a paso también dándoles esas herramientas, esa formación. Quizás no podemos dar trabajos grandes, de gran magnitud, o que sean constantes, pero que ellos aprendan a trabajar los materiales en seco, las patologías, bueno, un montón de cosas. La verdad que eso me encanta, ya hace años que venimos de esa manera y seguimos creciendo y seguimos avanzando entre todos. Así que gracias, Andrés, por tu charla. Muy bueno, Mario, todo lo que decís. Perfecto. Gracias. Muy bien. Igualmente, Mario, un fuerte abrazo de la lejanía. Y bueno, saludos. Sí, definitivamente hoy fue el Club de los Humildes, porque de verdad que
demasiado, que Bobina está reventando en Miller. No se puede contener esto. Y bueno, le damos la bienvenida a Andrés Tilkin porque ya prometió que va a estar con nosotros frecuentemente, así que ya estamos en eso. Así que bienvenido, Andrés, ¿no? No, a ustedes, gracias por invitarme y por permitirme compartir este espacio con ustedes. Un fuerte abrazo, Andrés Tilkin. De verdad agradezco mucho a Gaby, que nos ha hecho toda la semana, nos ha estado puliendo para poder tener una webinar muy, muy excelente. Y gracias por toda la información que nos has brindado. Definitivamente aprendemos. O sea, nunca dejamos de aprender, como dijeron algunos ponentes, algunos miembros. Entonces, lo único que me queda es despedirme de todos ustedes. Ustedes tienen en estos momentos la libertad de despedirse de Andrés y despedirse del webinar. Hasta la próxima. Nos estamos despidiendo. Saludos a todos. Gracias por estar aquí, a todos los que se han invitado personalmente. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, y a todos. Un enorme gusto, realmente. Chao, Esteban. Hasta la próxima. Andrés. Chao, Leonardo. Un abrazo a todos. Chao, Lucio. Te veo la semana que viene. Gonzalo, ¿no hablaste? Gonzalo apareció. Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo no lo vamos a hacer hablar a Gonzalo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No. Extraña. Es que en realidad hace un rato estaba en el quirófano. Si ven acá, me reconstruyeron todo el brazo derecho con tornillos, con placas, con todo, por eso que Bueno, sos Terminator ahora. no he participado y sí me pareció fantástica la charla. Andrés, me pareciste un tipo fenomenal y lamentablemente ya no estoy tanto con el estilo. Bueno, hablé los otros días con Leo sobre un tema de ¿Querés hacer un edificio? Sí, para un poco. Claro. Entonces, ahora estoy que recién me hubiese gustado, pero lo dejamos para la próxima. Quizás porque como volví a lo tradicional, pero vuelvo a lo tradicional por la escala. O sea, un edificio de 10 pisos que estoy haciendo, lamentablemente no podría hacerlo, ni siquiera podría hacerlo en estructura de hierro acá y hacer con sistema steel, porque no lo permitirían. Entonces, lamentablemente, involucioné a nivel constructivo. Lo sufro, porque estoy luchando con gente que pone para hacer un encofrado 1 millón de tablas de 1x6. Entonces, en realidad acostumbrado a la velocidad de Leo, que es un fantástico. ¿Cómo nos divertimos, Así que nada, en la próxima me va a gustar. Creo que es de Dubái. La próxima, ¿escuché bien? Que viene gente de Dubái a hablar. Sí, ya, vale. Sería realmente fantástico ver cómo se hacen los edificios. Gonzalo, así que bueno, le mando un abrazo a todos y realmente Oscar, Esteban sos un capo, no te había escuchado nunca, pero así que bueno. La Gonzalo, verdad que acá en Inglaterra los edificios los hacen estructura de hormigón y muro cortina de steel. Claro, y sí, acá no se permite. Te dejo, gracias Gonzalo por lo que me decís, te dejo algo para romperte la cabeza. Sí. Hoy tenemos los paneles de steel extensibles. Uh-huh. Quiere decir que en esa estructura de hormigón que es toda irregular, llena de falsa escuadra, que no sé cuánto, vamos con el panel armado y lo extendemos hacia arriba, lo extendemos al costado, lo fijás con un clavo y se terminó el muro. Así que no hace falta que retrocedas completamente. No, es que, bueno, es tarde, pero en realidad siempre que hemos charlado, a mí, por ejemplo, en la zona de Puerto Madero, en Buenos Aires, me sorprenden los edificios que trabajan con un curtain wall y adentro todo con sistema Durlock o un steel frame.
que siempre digo, me llama la atención, el Hilton, Faena, todos los edificios nuevos de Puerto Madero. Por algo se hace con eso, no se escucha nada, ya no se hace más el famoso toc-toc. Y bueno, en realidad en eso estamos avanzando. Ahora, si a mí me decís que estoy haciendo una estructura tradicional, hormigón, esto, lo otro, y después entro de vuelta con el ladrillo, con la mampostería, ahí vi, Andrés, que se te escapó en una parte de un videito que tenías un ladrillo hueco, un ladrillo de 20 de cierre. Viste, Claro. siempre algo tenemos que usar de eso, pero bueno. O es lo que hay cuando vas. Claro. Así que bueno, la verdad que son fantásticos, así que les agradezco porque sigo aprendiendo. No. ¿Cuántos metros vas construidos? Y tengo alguno que otro. ¿Cuántos? Dale, tirá, ¿cuántos? Y sí, tengo como 300. 300.000 tiene construidos. Hoy fue el día de las humildades, cuidado. No, sí, no. Por eso yo no quería participar, me hicieron meter acá al final. Quedaron los 8 más capos, les digo, así que bueno, un abrazo y el próximo ya voy a estar también bien físicamente porque me operaron y bueno, me levanté porque me encanta esto. Así Estás que, loco. Cuídate, sí, Gonzalo. nada. Bueno, les mando un abrazo y realmente los felicito a todos. Un abrazo, Gonchi. Que te mejores. Que te mejores. Dígame, gracias, gracias. ¿Cerramos? Cerramos. ¿Cerramos? ¿O seguimos? Porque si no, seguimos. Corta vos. No, Acá vos, Gonzalo, nomás. Para cerrar. Cuídense. Un enorme gusto. Muchas gracias. Igualmente, un honor, chicos. Hasta luego. Saludos a todos.